Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a este programa Cara a Cara. Es una serie de programas que queremos invitarles a sintonizar a través de esta nueva imagen de TV Venezuela, un canal para los venezolanos hecho por venezolanos. Pero además tenemos una programación, es una plataforma de opinión, de análisis, de información y, ¿por qué no?, también un poco de entretenimiento para los venezolanos que vivimos en este país, pero también aquellos venezolanos que desean invertir o que tienen algún tipo de negocio y quieren expandirlo aquí en este país, Estados Unidos, que nos ha abierto las puertas con grandes oportunidades. Así que vamos a comenzar esta serie de programas que vamos a tener todas las noches con invitados muy especiales que nos van a dar su opinión, su análisis de lo que están haciendo los venezolanos acá en Venezuela, cómo podemos colaborar nosotros desde este lado del mundo. Y precisamente para comenzar esta serie de programas tengo un invitado muy especial, una persona a quien admiro, a quien quiero, a quien respeto profundamente, porque es una persona que también ayudó a la creación de esta señal de TV Venezuela. En la actualidad él vive acá, él fue vicepresidente de información de Radio Caracas Televisión, un canal que tenemos en el corazón la mayoría de los venezolanos, los que los conocimos, los que crecimos con las pantallas de Radio Caracas Televisión. Por supuesto, no podemos evitar recordar y que nos dé la nostalgia. Pero también él es especializado en radio y televisión, fue productor y presentador de muchísimos programas. Ustedes se deben acordar de uno muy conocido en la televisión venezolana que fue Sinopsis. Pero también él ha sido asesor, comenzó desde reportero en las lides de los canales de televisión, también hizo radio, ha trabajado como productor en muchísimos programas de opinión, también de entretenimiento. Cuando regresó a Radio Caracas Televisión, después de pasar incluso por Venevisión, hizo el programa Sinopsis, fue vicepresidente de información y programas especiales y crea el Centro Nacional de Noticias de Radio Caracas Televisión para producir y distribuir informaciones en una red en la cual estaba también el noticiero El Observador. Yo creo que sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a este invitado especial, que yo me quito el sombrero con Eduardo Zapene. Muchas gracias, Natalie. Mis felicitaciones. Además, me encanta ser tu primer invitado. Quiero ser tu talismán. Además, que este programa tenga todo el éxito que tú te mereces como profesional. Una profesional que queremos y admiramos. Déjame devolverte las flores. Todo eso que dijiste de mí, lo hice con apenas 30 años de edad. Y fíjate tú, soy un joven muy entusiasta, claro, ¿no? Que veo, así lo veo, pero además que eres una persona que ha mantenido el respeto, la seriedad. De hecho, recuerdo que en una oportunidad nos cruzamos en Miami con un proyecto que se hizo y yo recuerdo que cuando me llamaron a participar, yo dije, si está Eduardo Zapene, yo entro. Muchas gracias. Si no, como que no me atrevía, ¿no? Sí. Pero quiero darte la bienvenida a Cara a Cara, esta serie de programas, como bien lo dije, es una plataforma para la información, para la opinión, el entretenimiento. Y quería comenzar entonces analizando contigo la situación de los medios de comunicación social y la libertad de expresión en nuestro país. Sí. Y por eso yo me voy a atrever a leer el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Estamos diciendo que este artículo está en vigencia desde 1948 en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, yo quiero saber en este momento cuál es tu definición de libertad de expresión y cómo podemos catalogarla o evaluarla hoy en día. Es una pregunta compleja que pudiera llevarnos varios minutos, varias horas. No te preocupes que tenemos tiempo. Muchas gracias. La libertad de expresión como tal, yo siento que ha desaparecido totalmente en Venezuela. Todavía hay los afectos al gobierno que te dicen, bueno, tú puedes ir a un programa de televisión y tú opinas y tú dices, aquí hay total libertad de expresión, como dijo en una oportunidad José Vicente Rangel, excesiva libertad de expresión. Pero ¿qué costo tiene el expresarte hoy en Venezuela? Primero, en una primera etapa, se amedrentaban los periodistas cuando opinaban, cuando transmitían las informaciones que son su verdad, porque yo siempre he dicho, la verdad es lo único que tú puedes demostrar y comprobar.
Eso es lo que es verdad. Lo que no se puede demostrar y no se puede comprobar puede ser una opinión, es puede ser una mentira claro, exagerada, muy de esta gente que está gobernando Venezuela, desgraciadamente, ya casi 15 años. Entonces, vuelvo al punto. El costo fue, en primer lugar, una persecución terrible a los periodistas, a nuestros periodistas de todos los medios. Hombres y mujeres valientes que además no claudicaron, siguieron adelante a pesar de recibir insultos, escupitazos, peñonazos, golpes, amenazas personales. A las damas fue cosas terribles lo que vivieron nuestras colegas mujeres, calándose insultos y una cantidad de barbaridades. Por primera vez teníamos que salir a la calle con un chaleco antibalas. Así es. Entonces, pasaron de ser reporteros, que es un humanista, un periodista es un humanista en esencia, pasaron a ser corresponsales de guerra. Y teníamos ese terrible drama de dotarlos de máscaras antigases, de chalecos antibalas y de cascos. Pero los periodistas siguieron adelante, porque quiero decir que me siento muy orgulloso de los periodistas de mi país, los que están en Venezuela, los que continúan en la lucha y los que continuamos con la lucha fuera de nuestra frontera. No satisfechos con eso, que los periodistas no se amilanaron, entonces empezaron con el ataque a los medios. Entonces empezaron a llamar las 4 jinetes del apocalipsis, una cantidad de barbaridades, hacían manifestaciones a las puertas de los canales, digan la verdad, digan la verdad, digan la verdad. Colocaban multas. Sí, era la verdad que ellos querían oír, evidentemente, que es la lisonja al comandante supremo y eterno, era la lisonja al socialismo del siglo XXI, pero tú no podías en ningún momento disentir porque enseguida ya te calificaban de enemigo en vez de adversario político o de disidente o de tener simplemente una opinión contraria a la tuya. Bueno, estos ataques llevaron a cosas terribles que vimos en todos los medios. En el caso de Globovisión vimos granadas incendiarias en los estacionamientos, quemaron carros. Todo el mundo recuerda aquel intento de Lina Ron de tomar las instalaciones con bombas lacrimógenas, mujeres en pánico. Radio Caracas, que era la empresa donde yo trabajaba, no se libró de eso. Nosotros tuvimos... nos rompieron unos ventanales hermosos que teníamos sobre Quinta Crespo porque nuestra misión era estar en contacto con nuestro pueblo. Rompieron esos ventanales, nos querían quemar el canal con bombas Molotov, con gasolina y estopa. Una vez se robaron un camión de helado y estrellaron el camión de helado contra la fachada del canal y lo prendieron en candela. Entonces, fíjate, si eso se llama libertad de expresión excesiva, como decía el ilustre Rangel, o poca libertad de expresión, es una aberración. No se están cumpliendo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los derechos humanos, no se está cumpliendo con los preceptos constitucionales, porque la Constitución garantiza tu libertad de expresión. Claro. No contentos con los ataques a los medios, entonces se les prendió la genial idea, que yo no creo que es una idea propiedad del talento venezolano, yo creo que son ideas que han sido llevadas de Cuba para amedrentar. Cuba tiene una larga data y un gran conocimiento de cómo manipular a los medios, de cómo presionar a los medios. Entonces vino la etapa de cierre, una etapa dramática donde no solamente cerraron el Radio Caracas Televisión, sino cerraron a todo el circuito Belfort y después han seguido cerrando emisoras de radio. Recientemente el ministro Izarra, en un conflicto con Amazonas, cerró unas emisoras de radio. Y han ido formando sus propios canales de información. Vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo, y al regreso vamos a seguir analizando un poco la situación de los medios de comunicación y también cómo son los gobernantes como comunicadores, esa famosa hegemonía comunicacional, esa verdad que ellos quieren transmitir. Eso va a ser el regreso, ya veremos.
Y bien, continuamos en Cara a Cara con Eduardo Zapene. Y justamente voy a citar la presentación que tú haces en tu Twitter personal. Periodista venezolano con amplia trayectoria en medios audiovisuales, locutor, licenciado en comunicación social en este lado del mundo. Y me encantó la primera parte en la cual reconoces la labor que están haciendo los hombres y mujeres reporteros, productores, camarógrafos, dueños de canales, hasta la persona que limpia en un canal de televisión, en un medio impreso o radio, están sufriendo esta situación que se está presentando de inestabilidad. Y es por eso que quiero hablar un poco cuál es esa verdad. Tú colocaste en tu Twitter que si el gobierno tiene más de 700 medios bajo su control y siente aún que no se dice la verdad, debería revisar la política comunicacional. Hacer un noticiero de la verdad es reconocer que tal hegemonía comunicacional ha sido un fracaso del gobierno. ¿Cómo calificas desde el punto de vista comunicacional? Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Uy, hay un abismo enorme entre ambos. A mí no me gusta reconocer cosas de quien no quiero. Y me costaría mucho reconocer que Hugo Chávez fue un extraordinario comunicador. Eso no es innegable. Sería un necio si yo no reconociera esa habilidad que tenía para contagiar emociones, para manipular emociones, para hablarle al pueblo con esas palabras que un pueblo desesperado, buscando un héroe salvador que lo sacara de la miseria, Chávez tenía esas palabras acertadas, que después no cumplió ninguna de ellas, esa es otra cosa. Era lo que en ese momento esas personas querían escuchar. Esa es otra materia. De Maduro, no siento que tenga ninguna habilidad comunicacional, entonces lo que fue su maestro no aprendió nada. A veces he llegado como analista a pensar que se está haciendo a propósito, que son órdenes de Cuba, de La Habana, de Raúl Castro, diciéndole, hazte el tonto, comete estupideces y di burradas, que con tus burradas la gente se va a distraer y se van a olvidar de los problemas cotidianos. Y déjame decirte que esa hipótesis me sonríe mucho, porque además tú dices, ¿por qué lo escogieron? Por lo frecuente que son, exacto, por lo enfáticas. Y por lo ridículas que son. O sea, eso de millones y millones y la multiplicación de los penes y el pajarito que habla. Y libros y libras. Libros y libras. Entonces tú dices, esto tiene que ser estudiado, porque no se puede ser tan torpe. Y si es una persona tan torpe, ¿por qué está ahí? Porque él fue el elegido. ¿Por qué lo designaron? Sería que el difunto pensó que nunca se iba a morir y hizo un ejercicio más de pirotécnica diciendo antes de irse a operar la última vez, aquí dejo a Nicolás como mi sucesor y les pido que lo respeten. Lo que pasa, Natalie, en ausencia de información, en ausencia de medios, el rumor es el rey. Claro. Si tú no tienes medios serios, que además los medios serios siempre trabajamos haciendo investigación, haciendo contraste, para que la gente tuviera las dos caras de la moneda, a eso nos dedicamos mucho, y no ese mensaje unilateral que mandan ellos, que mandan ellos, que mandan ellos. No, y que siempre teníamos no solamente la intención, es la obligación de buscar las dos caras. Claro. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en Globovisión y llegaba con una sola cara de la moneda, me decían, no, tenemos que sacar la información con la otra parte también, hay que buscarla. Y en este momento no se está haciendo eso. Bueno, fíjate que en el segmento anterior yo te comentaba que para mí la verdad es todo aquello que se puede probar, que se puede demostrar y comprobar. ¿Quién es el comprobador, por llamarlo de alguna manera, de la verdad? El periodista. Porque el periodista además no es un hombre que sale a la calle a hacer preguntas al voleo. En la comunicación social es una especialización. Es más, está circunscrita entre las ciencias de la comunicación social. ¿Por qué una ciencia? Bueno, porque tiene una metodología, porque tiene unas reglas claras que tú debes preservar, entre ellas la ética periodística. Tú tienes siempre que tener por delante, cada vez que sales con un micrófono o que te sientas a hacer una entrevista, en tener presente la ética profesional, que es esa parte de la moral que todos debemos
vincularla a nuestros valores más fundamentales. Y el respeto y la responsabilidad con Así lo que es. dices. Entonces, fíjate, yo no creo que la hegemonía comunicacional, esa cifra que yo publiqué en Twitter no es una cifra mía, son estudios que se han hecho a nivel de organismos de comunicación importantes, entre ellos la Universidad Católica Andrés Bello. Algunos hablan de 720 medios, otros hablan de 800 medios. Solamente en emisoras radiales manejan 400 emisoras de radio, más de 100 periódicos en todo el país. Los canales de televisión, ya con la compra de Globovisión, tenemos nuestras dudas y nuestras suspicacias, pero ya yo te diría que Vale TV, que es el canal de la iglesia, es el único que sigue siendo un canal que no es afecto al gobierno, pero es otra cosa, es un canal con otro tipo de mensajes, con documentales, pero te dominan todo el espectro de medios. Ahora, su efectividad comunicacional es muy mala y lo admite el mismo Maduro cuando dice tenemos que hacer un noticiero de la verdad. Entonces, ¿para qué te sirven 800 medios? Claro, yo recuerdo que en un principio, en los primeros días de Hugo Chávez, José Vicente Rangel era como que el que traducía todo lo que Chávez decía. ¿Recuerdas? Que decía, no, lo que él quiso decir fue tal cosa, él lo que quiso expresar fue tal cosa, etcétera. O sea que siempre este gobierno, como dices tú, ya vamos para 15 años, 14 de Hugo Chávez, casi 6 meses de Nicolás Maduro, siempre ha tenido ese punto en su contra, de que se sabe de alguna manera como que comunicar al pueblo que lo quiere escuchar, diciendo las palabras que ellos quieren escuchar, pero evidentemente no están diciendo absolutamente nada. Aquí tenemos a Jagua o tenemos a Diosdado, que de alguna manera tratan de reparar lo que Maduro está haciendo. ¿Cómo es, ya sabemos un poco cómo es el gobierno como comunicador, cómo son esas figuras principales como comunicadores? Si nos vamos a la oposición, ¿cómo es Capriles? Capriles es un fenómeno en todo el sentido de la palabra. Yo creo que tiene bien ganado su liderazgo, lo tiene bien ganado porque de muy joven empezó en la carrera política, ocupó posiciones interesantes además en la Asamblea Nacional, como gobernador de Miranda y primero como alcalde de Baruta, demostró tener habilidades y donde ha estado su mandato, ha estado, digamos, ha habido progreso, ha habido un desarrollo, ha sido acertada la gestión. Comunicacionalmente me cuesta muchas veces entender a Capriles y a veces lo atribuyo a cuestiones generacionales. Él es un hombre joven, es amigo de mi hija, por lo tanto no es de mi generación. Sin embargo, en algunos momentos veo un mensaje muy valiente, con mucho ímpetu, pero después la cosa como que se diluye en el tiempo. Yo no sé si el estar ausente de mi país me ha generado a mí como una necesidad de que las cosas fueran más rápidas y veo en Capriles... Que fuera como más claro. No, veo una cierta prudencia. Yo no creo que sea cuestión de claridad. Yo creo que él está muy claro. Él siempre ha hablado de que quiere ir por la vía de la ley, que no son golpistas, que nada que tenga que ver con alzamientos, él lo apoyaría. Claro. Pero a veces el tiempo de Dios no es tan perfecto como nosotros lo creemos y te desesperas, dices, sí, vale, pero es que mira, después de abril, que estaban las condiciones dadas como para decir, este señor es un ilegítimo, se ha venido diluyendo esa idea en 7 meses. Entonces, creo yo que a Capriles lo que le falta es terminar, rematar más las cosas que está haciendo. Y por favor, si Enrique Capriles me está viendo, quiero expresarle que tiene todo mi afecto, mi respeto y mi admiración, porque hoy en día ser el líder de la oposición no es tarea fácil. No, y además haber llegado donde él está en este momento, además, con toda esa gran cantidad de personas que lo están siguiendo. Vamos a seguir hablando, Eduardo, después de comerciales, sobre el papel de los medios, las redes sociales, que ahora están de alguna manera desplazando un poco a los medios de comunicación y también un poco la figura del ciudadano común, el ciudadano de a pie, como decimos en Venezuela, con respecto a esta hegemonía comunicacional. Mucho gusto. Ya regresamos. Claro.
Y continuamos con este primer programa de Cara a Cara con Eduardo Zapene. Y esta conversación ha sido tan deliciosa que de verdad que como que se me ha pasado el tiempo rápidamente. Pero quería hacerte énfasis en... Hay un dicho que reza: el poder de los reyes se fundamenta en la locura de los pueblos, ¿ok? ¿De alguna manera sufrimos los venezolanos de esa locura al tener estos gobernantes? Y si lo extendemos un poquito más hacia Latinoamérica, ¿cómo analizas tú ese pensamiento adaptado a nosotros? Qué maravilla esa cita, porque yo admiro mucho un libro que se llama El Loco, de un poeta que se llama Gibran Jalil Gibran, que resulta que en un pueblo, un brujo echó un brebaje en el pozo, y los habitantes del pueblo bebían agua en ese pozo, y se van volviendo todos locos, menos el monarca, porque el monarca no bebía agua del pozo. Hasta que llega un momento que el monarca baja al pueblo a ver qué le pasaba a sus pobladores, porque todos se habían vuelto locos, y bebió agua del pozo. Y desde ese día, todo el pueblo celebró que el monarca había recuperado la cordura. Es un poco eso que tú estás planteando. Claro. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Mira, Venezuela, si somos justos, honestos, y debemos serlo con nuestra audiencia, es un país que fue acumulando mucha deuda social durante los 40 años de democracia. Una democracia que hoy por hoy la comparamos a lo que tenemos y decimos, esto era mejor que lo que hay. Claro. Sin embargo, cometió muchísimos errores. Yo como periodista, que te echaba broma al comienzo de mis 32 años de edad, yo tengo 62 años. Yo conozco desde la caída de Pérez Jiménez hasta el día de hoy. Y te puedo decir, la democracia que empezó a la caída de Pérez Jiménez, los 3 primeros gobiernos, Betancur, Leoni y Caldera, fueron 3 gobiernos muy buenos, donde el país se inició un empuje democrático, un empuje de valores, donde hubo una apertura enorme a las ideas de todas partes del mundo, donde se recibieron ciudadanos de todas partes del mundo, porque Venezuela siempre fue un país muy generoso con sus brazos abiertos. ¿Okay? Pero ¿qué pasó después de los primeros 15 años? Bueno, eso que Pérez Alfonso o Uslar pudieran llamarnos como la maldición del petróleo, que comenzó la corrupción, lamentablemente. Y la corrupción fue ese cáncer que fue haciendo que los pobres fueran más pobres y un grupo de ricos fuera más rico. Entonces, el punto es que se llegó a unos niveles incalculables de corrupción dentro de una democracia y el mismo pueblo exigía un cambio. El fenómeno Chávez fue el fenómeno de ese cambio, pero no cumplió, lamentablemente, y lo siento, decírselo a los amigos chavistas que estén viendo este programa, abran los ojos, ustedes no están mejor ahora que hace 15 años. Puede ser que las cúpulas de ustedes estén con camionetas muy grandes, con negocios milmillonarios, con barcos, con fortunas, con barcos, pero usted, el que está en el barrio, el que se pone su franelita roja y su gorrita y sale a un meeting, usted no está mejor que antes, usted está peor que antes, porque en esa Venezuela de la democracia se exportaban alimentos al exterior, en este momento se importan los alimentos. ¿Qué alimentos básicos? Así es, entonces, a tu pregunta, ¿nos volvimos locos los venezolanos? Sí, tuvimos un momento de locura y lo estamos pagando muy mal, lo estamos pagando. Esa locura fue elegir a un teniente coronel que no tenía las debidas calificaciones, pero que hablaba bonito o como yo quería oírlo y darle el destino del país. Un hombre que se fue apropiando de todas las instituciones. Y darle la idea de que supuestamente podía ser la figura que necesitábamos para el cambio. Así es. Ahora, si el socialismo, como lo llaman ellos, del siglo XXI, no ha podido paliar todos los problemas en 15 años de gobierno, ¿en cuánto tiempo lo van a hacer? Es la misma mentira de los Castro, más de 55 años y la isla está peor que cuando estaba Fulgencio Batista. Entonces, son las cosas que la gente lamentablemente en el día a día no reflexiona.
no reflexiona. Y ese punto de ese venezolano del día a día, ahora sin unos medios de comunicación que puedan denunciar, que puedan demostrar la realidad de esa otra persona y no solamente basarnos en el canal o en los canales del gobierno que indican la verdad que ellos quieren escuchar. Yo recuerdo que en la época de reportera, y de hecho muchos de mis compañeros de Globovisión, Venevisión, Radio Caracas, Televen, etcétera, salíamos a demostrar y la gente nos decía, por favor, digan esto, porque yo no lo puedo decir, claro, o porque a mí no me escuchan. Claro. Y yo recuerdo irme a la cama, Eduardo, contenta porque de repente pude haber solucionado con esa denuncia que yo hice o con el trabajo mío reporteril, haber solucionado un problema tan básico como que llegara agua a un sector de Caracas. Así es. Y ahora no tenemos esa plataforma, ese trampolín de nuestras ideas y de nuestra opinión. Esa válvula de escape al cerrar los canales, al comprar otros canales, al colocarse encima de estos otros medios de comunicación que estaban informando, se rompe esa válvula de escape, se rompe esa salida que de alguna manera tenía el venezolano. Sí. ¿Sientes que este puede ser un detonante a lo que muchos temen y que cada día se hace más fuerte el rumor de una explosión social? Todo puede pasar. Ya yo he perdido mi capacidad de asombro. Claro. Lo que no quiero es competir ni con Adriana Asi, ni con ninguno de los grandes astrólogos que tenemos en Venezuela. Pero sí, cualquier cosa de esas puede pasar. Porque fíjate tú, ¿qué ha pasado? Ha mermado la información. O sea, se han hecho de casi 800 medios. Lo que ellos transmiten jamás es información, es propaganda. Propaganda vulgar y silvestre. O sea, son los superhéroes, son los talentosos, son los salvadores del mundo. Los largos Eso es lo que discursos transmiten. de ellos diciendo lo que quieren decir. No hay autocrítica. Totalmente. Eso que tú dices lo vivimos todos los medios. Mucha gente con la banderita roja, la gorrita, se te acercaba a los canales y te decía, yo quiero que me cubra este problema que tengo en mi barrio. Y tú le decías, ¿y por qué no vas a Venezolana de Televisión? Porque ahí no me lo cubren. Entonces era dramático. Tú decías, bueno, pero yo no soy canal del Estado, yo tengo que cubrirlo. Y era nuestra responsabilidad. Claro. Entonces, por eso es que ha habido ese auge de los medios alternativos. ¿Ok? ¿Hicimos algo mal los medios que estaban en ese momento, los medios tradicionales? No, todo lo contrario. Es que yo creo que por eso es que nos han pegado duro, por decir la verdad. Porque acuérdate de algo, Natalí, los totalitarismos no quieren disidencia, no quieren gente con ideas opuestas. La virtud de un totalitarismo, le hace Mussolini, Hitler, Mugabe, todos los que conocemos, es ir lavando cerebro, para que la gente diga, caramba, estoy mejor que antes. El medio que te permite contrastar, te permite comparar, te permite ver esa realidad que un gobierno no te quiere decir. Entonces, qué terrible esa situación, que ahora, sea por Twitter, por Facebook, por este tipo de cosas donde tú tengas una válvula de escape y un drenaje, pero eso también te genera una anarquía. Claro. Porque claro. todo el mundo puede pensar, ok, yo voy a informar de esto, pero al no ser periodista, al no ser comunicador, hay muchas cosas que uno no debe creer por estos medios, por Twitter y por Facebook, porque entonces entras en la turbina nuevamente de generar el rumor ante la ausencia de información. Claro. Ahora, ¿hacia dónde van los medios de comunicación en este momento? Vamos a hablar de los medios en Venezuela, pero también de este medio como por ejemplo TV Venezuela, que estamos transmitiendo y nos estamos comprometidos definitivamente a ser una plataforma para los venezolanos que están allá, los venezolanos que están acá, los venezolanos que están en Europa, los venezolanos que están en donde estén, pero somos venezolanos y todos luchamos por tener la posibilidad de regresar a esa tierra que recordamos, que queremos y que en algún momento del camino se nos perdió. Sí. ¿Hacia dónde van los medios ahora en este momento? Mira, yo como comunicador quiero transmitir mucho positivismo y mucho optimismo. Los medios, como tradicionalmente los conocimos, vimos que son muy fáciles de cerrar, de comprar y de cambiar de filosofía,
Pero hay una cosa maravillosa que ha sido un regalo del cielo, que es la nueva tecnología o las nuevas tecnologías. Claro. Porque sí, los medios tradicionales, por estar controlados por los estados, eran susceptibles de poder intentar de que tú te arrodillaras. Pero con las nuevas alternativas, un internet, por ejemplo, yo le veo un enorme potencial y es mucho más difícil de controlar un medio por internet. Y de hecho se están abriendo cantidad de canales y no solamente, antes teníamos como solamente el correo electrónico que pasábamos cierta información, pero ahora hay canales por internet, hay emisoras de radio. Hay una cantidad de cajitas digitales que a mí me han asombrado, las he conocido en Miami, investigando a ver dónde puedo trabajar, porque estoy desempleado y quiero trabajo y te agradezco además que me permitas esta tribuna. Claro. Unas cajitas donde tú la compras en una tienda de electrónica, lo conectas a tu televisor y en esa cajita tú puedes tener 120, 140 canales de televisión. Entonces fíjate esa maravilla, internet más esta cajita. De hecho, tú puedes hacerte tu menú particular y decir, bueno, a mí me interesa ver BBC de Londres, me interesa ver Globovisión de Venezuela. Sí, canales de Colombia, canales de... Así es. Y haces tu menú particular. Claro. Entonces, esa es una muy mala noticia para los dictadores y para los totalitarios, porque eso sí les va a costar mucho controlarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo, pero al regreso tú tocaste un punto que es fascinante, que es la internet, las redes sociales. Recuerdo que en el episodio pasado de las elecciones nos estábamos prácticamente enterando de lo que estaba ocurriendo paso a paso, era más por los Twitter y por el Facebook que por otra vía. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguimos conversando entonces ya en la recta final con Eduardo Zapene. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien amigos, ya estamos en la parte final en esta entrevista cara a cara con Eduardo Zapene. Habíamos dejado una pregunta en el aire, las redes sociales. Están desplazando los medios de comunicación. Veo que tú eres bastante tuitero, ¿no? Sí, bueno, es que tienes que estar con la tecnología, tienes que estar con la modernidad, porque si no te caes en la obsolescencia. Fíjate, Natalie, cuando los hombres viajaban en las carabelas, como Colón, como los italianos, como los persas, que fueron grandes navegantes, los portugueses, ese era el vehículo ideal. Después entonces empezaron a volar los hombres y empezaron a fabricar trenes. Y cada vez que aparecía un invento de esto, decían, ay, ya la gente no va a viajar en barco, la gente no va, va a dejar lo que anteriormente estaba haciendo. Navegar con vela. Lo que te quiero significar es que todos siguieron siendo medios importantes, vehículos de comunicación. Con los medios ha pasado lo mismo. Cuando era la radio, el factor que se aglutinaban todas las familias del mundo a oír una emisión de radio, cuando apareció la televisión dijeron, la radio no se va a escuchar más nunca. Y mira, cada medio tiene su encanto, sus particularidades y sus características. La televisión abierta, la televisión por cable, la televisión por internet, más las redes sociales, están haciendo un enorme conglomerado que lo que debemos entender es que están interactuando, se están vinculando cada vez más.
Entonces, gracias a estos aparaticos, tú tienes hoy la posibilidad de tener el testimonio directo de una persona de la audiencia, pero además puedes verificar información metiéndote en páginas y en portales interesantísimos. No, y cualquier rumor que te den, te dan, inmediatamente lo buscas y puedes corroborarlo. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que cada inicio de un ciclo de medios trae un desorden, trae un desconocimiento, trae un poco de parroquialismo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Como periodista de tantos años, el leer un Twitter a veces me angustia porque no está redactado como noticia, porque es una persona que le está escribiendo, ¿verdad?, a su mamá o a su primo. Pero pasa, a mí me sucede horrible con el español. Yo siento que estamos perdiendo el español tal como lo conocemos, y entonces de repente empiezas a ver palabras, ya no se acentúan, ya no se coloca la plica de la ñ, etcétera, y ya tú empiezas a decir como que falta algo. Eso es una de las cosas. La otra es esos 140 caracteres, que son maravillosos para un periodista, porque nosotros nos enseñaron 3 cosas: claridad, brevedad y sencillez. Economía de palabras. Economía de palabras, que tú en 140 caracteres le puedas decir a la gente qué es lo que está pasando en este momento. Claro. Esa disciplina no la tiene todo el mundo, entonces nos angustiamos. Pero yo creo que todo eso se va a ir depurando y la gente va a ir teniendo un aprendizaje de cómo se deben usar estos medios. Y es para mí una bendición. Y usándolo de manera positiva. Una de las cosas que siempre dije en Venezuela cuando defendimos a Radio Caracas Televisión, yo me opongo terriblemente a que se cierre un medio. Mi visión es que se deben abrir 150, 1.500 medios y que cada medio tenga la información que sea necesaria, porque eso es pluralismo. Lo que ha hecho esta gente es llevarlo a una sola idea, y entonces eso es propaganda. Por eso es que no son efectivos en su comunicación. Claro. Yo le auguro a Twitter, a Facebook, a todo lo que vaya saliendo, van a tener mucha aceptación y vamos a seguir usándolos y vamos a aprender a usarlos como se deben usar. Claro que sí. Eduardo, ya me quedan muy pocos minutos de la entrevista, pero no te quiero dejar ir sin antes explorar un poco en el Eduardo Zapene como persona, como padre de familia, ese comunicador social en este lado del mundo. ¿Qué extrañas de Venezuela? Quería hacerte algunas preguntitas bien directas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? ¿Qué es lo que más desearías volver a vivir? Mi gente, los venezolanos. Ese calor de poder bajar a 2 cuadras de mi casa y tomarme ese cafecito y conversar, o poder sellar un cuadro del 5 y 6, eso lo extraño mucho, el calor de mi gente. ¿Hay alguna frase en específico que te llame la atención, que recuerdes, que te guste, venezolana? Venezolana, para atrás ni para coger impulso. Está buena. Siempre esa está muy buena, claro que sí. ¿Hay alguna que detestes, que no te guste? Sí, revolución. Bueno. Que es una palabra que antes me parecía interesante y me parece que por manoseo y por deformación se convirtió en una palabra chocante, humillante, que te viola tus derechos y que te genera malestar, entonces no me gusta. Antes yo estudiaba la Revolución Francesa y podía estudiar un poco la revolución que se generó para la independencia americana, o la misma revolución de Simón Bolívar, que fue una maravilla. Pero ante tal aberración, esa es una palabra que no me gusta. Como no me gustaba en un momento la palabra político, me daba así como piquiña. Pero ahora he entendido que si no hay partidos políticos, no tenemos democracia, y entonces ahora tolero mucho más a los políticos, los admiro y los respeto. ¿Hay algo que te emocione positivamente al pensar en Venezuela? Ya me dijiste su gente, pero ¿hay alguna esquina, algún lugar o alguna cosa que te emocione? No, hay algo más allá, es una filosofía que aprendimos los venezolanos de Arturo Uslar Pietri, que Arturo decía, Venezuela es un país condenado al éxito. Y eso me emociona mucho. Yo siento que Venezuela es un país condenado al éxito, que tuvimos que pasar por este mal momento para aprender muchas cosas. Porque también muchos estábamos muy equivocados. Yo hago mi mea culpa como comunicador. Yo tuve muchas grandes equivocaciones
espero que mis aciertos hayan sido mayores, pero creo que Venezuela, después de este proceso fallido de ese socialismo que ha fracasado en todas partes del mundo, se va a potenciar como una de las naciones más espectaculares y más hermosas del mundo. ¿Hay alguna melodía venezolana o algún ruido que te guste mucho? Yo soy muy musical, me encanta mucho todo género musical. En años de televisión, en el Canal 8, cuando hacía el programa Operación Contacto con Isa Dobles, y seguimos en contacto posteriormente sin Isa, aprendimos a amar la música venezolana. Entonces me emociona muchísimo un joropo en la mañana cuando agarro carretera, así sea Orlando, pero pongo mi joropo y me encanta porque me siento caminando. Mi mamá de hecho es llanera y yo creo que baila un joropo pero espectacular. Yo creo que nunca aprendí o trato de imitarla, pero mi mamá baila buen joropo. Sí. ¿Y hay algún sonido, algún ruido que no te guste, que detestes? La verdad que yo creo que el ruido, no un sonido, el ruido, bueno, nos perturba a todos, pero de sonidos no creo, un cornetazo de repente me molestaría, pero eso es ruido. O un insulto. O un insulto. Muévete. Cuéntame algo, si no fueras comunicador social, ¿qué otra profesión hubieras intentado? Oye, mira, tú sabes que yo he llegado a la conclusión que una de las ventajas del comunicador social es que tiene que ser un poquito de todo. Entonces me hubiera gustado ser abogado, quizás médico, por poder ayudar a los demás. Y es un poco la visión que tenemos los comunicadores, de ayudar a los demás. Pero la que más pasión me generaría, yo soy un piloto frustrado. ¿Oh, sí? Me encanta volar helicóptero, me encanta volar ultraliviano, me encanta... ¿Y alguna vez lo intentaste? Sí, claro. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder volar algunas cosas y te digo, es tan apasionante como el periodismo. Soy submarinista, graduado. Oh, wow. Además, no de empírico, que metí con una bombona y casi me ahogo, no, hice curso de submarinismo, practiqué el submarinismo como mi deporte y la natación. ¿Y cuál es la profesión que nunca hubieras intentado? Hay varias. Me costaría mucho, por ejemplo, trabajar en una morgue, Sí. que además reconozco el valor que tienen los patólogos, claro, y los que hacen la medicina forense. Hay que hacer de todo esto. Pero soy muy sensible ante esas cosas. Claro que sí. Recolector de basura, que es otra cosa que veo y me quito el sombrero ante la gente que hace eso para que los demás vivamos bien y nunca les damos su reconocimiento. Los trabajadores de recolección de basura son esos héroes anónimos que nunca se les da una palmada en el hombro. Es verdad. Eduardo, se nos agotó el tiempo y ya me están casi que cortando la cabeza para poder cortar. Gracias por haber estado aquí en Cara a Cara, gracias por ser mi primer invitado, gracias por ser el talismán. Y así como hablamos en un principio de las flores que nos estábamos echando mutuamente, yo te quiero regalar esta rosa blanca como símbolo de una Venezuela libre, hermosa y tan olorosa como esta rosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Y recuerden que la cita es todas las noches aquí en TV Venezuela.